Buenas noches, cita nocturna. Mi nombre es Julián Montiel y soy oriundo de la Ciudad de México. Y hoy les quiero compartir esta historia aterradora que hasta el día de hoy me ha dejado traumas bastante delicados. Había pasado una semana complicada, llena de trabajo y preocupaciones, y el viernes por la noche finalmente llegó. Mi hermana, Ana, había sido invitada a una fiesta en una casa de campo bastante alejada de la ciudad. Ella estaba muy emocionada y me pidió el favor de llevarla, ya que no tenía otro medio de transporte. Accedí sin dudarlo, pensando que un paseo nocturno por el campo podría ser una buena forma de despejarme y relajarme un poco. Salimos de casa alrededor de las 8 de la noche. La carretera estaba vacía y el aire fresco que entraba por las ventanas del coche me ayudaba a mantenerme despierto. Ana hablaba sin parar sobre la fiesta, los amigos que vería y lo mucho que necesitaba este festejo después de una semana intensa en la universidad. El viaje fue tranquilo y sin incidentes. Llegamos a la casa de campo después de unos 45 minutos de viaje, justo a tiempo para que Ana pudiera disfrutar de la fiesta desde el principio. La casa estaba iluminada y el sonido de la música y la risa se alcanzaba a escuchar hasta mi vehículo. Me despedí de Ana asegurándole que volvería por ella en unas horas y me dispuse a regresar a casa. La carretera de vuelta estaba aún más solitaria que antes. A medida que avanzaba, la noche parecía volverse más oscura y silenciosa. La luna llena iluminaba el camino, pero todo iba muy normal. Conduje por unos 20 minutos hasta que noté que el indicador de gasolina estaba peligrosamente bajo. Recordé que había una estación de servicio unos kilómetros más adelante, así que decidí parar para llenar el tanque. Llegué a la estación de gasolina que parecía estar en medio de la nada. No habían otros coches a la vista y solo una tenue luz amarillenta iluminaba el área de servicio. Me detuve junto a la bomba y bajé del coche. La empleada, una joven del turno de noche, salió de la pequeña tienda y se acercó para ayudarme. Mientras llenaba el tanque, noté que la empleada me miraba y miraba dentro del vehículo, pero de manera muy normal. En ese momento ella me preguntó, ¿quién va a pagar de los dos? Sentí algo de miedo, pero tal vez un poco más de confusión al escuchar lo que me dijo. En ese momento le respondí, voy solo, no hay nadie más conmigo. Intenté mantener la calma lo que más pude. La joven miró hacia el coche, luego me miró de nuevo. Me dijo, disculpe, pensé que vi una mujer sentada en el asiento del copiloto. Se veía algo confundida la chica. La sensación de inquietud creció dentro de mí. Sin embargo, no lo tomé de manera horrorosa. Cualquiera puede cometer un error y tal vez ella vio mal. Pagué rápidamente y me dispuse a salir de allí lo antes posible. Subí al coche y cerré la puerta de golpe, echando un último vistazo al asiento vacío a mi lado antes de arrancar el motor. Mientras avanzaba por la carretera desierta, no podía dejar de pensar en lo que había dicho la empleada. Había sido solo una sombra, una ilusión óptica. Intenté calmarme, diciéndome que solo estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Aceleré un poco, deseando llegar a casa lo más pronto posible. El camino parecía interminable y el silencio era ensordecedor. Encendí la radio para distraerme un poco, pero no había señal. Eso me obligó a apagarla. De repente sentí un ambiente bastante frío dentro del coche. No tenía el aire acondicionado prendido y me parecía demasiado raro, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Sudaba frío y me sentía demasiado extraño. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté algo en el espejo retrovisor. Sentí la palpitación como nunca antes. Levanté la mirada lentamente. Ahí, en el asiento trasero, pude distinguir la silueta de alguien. Creo que era como de una mujer. Su figura era apenas visible, pero estaba allí, inmóvil. El miedo me paralizó por un segundo que pareció eterno. Intenté racionalizarlo, pensando que debía estar viendo cosas, pero cuando frené bruscamente,
esperando que cualquier cosa que estuviera allí desapareciera. La silueta seguía en el mismo lugar, sin hacer ningún movimiento. Encendí la luz interior del coche y giré la cabeza rápidamente hacia el asiento trasero. No había nadie. El asiento estaba vacío, como debería estar. Sentí demasiado terror como nunca en mi vida, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Estaba tan asustado que me bajé del vehículo. Fue demasiado horrible ese momento. No sabía qué hacer. Quería irme lejos, pero no en el carro. Tenía pavor. Pasaron unos minutos y me subí de nuevo al coche. Tenía que irme. No me iba a quedar ahí. Respiré hondo y volví a arrancar, decidido a no parar hasta llegar a casa. Mantuve los ojos fijos en la carretera, evitando mirar el espejo retrovisor, pero el miedo seguía latente. El resto del camino fue una mezcla de tensión y adrenalina. Llegué a mi casa sin más incidentes. Estacioné el coche y corrí hacia la puerta. Una vez dentro, cerré con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Solo entonces me permití relajarme un poco. Me senté en el sofá y, tratando de entender lo que había pasado, ¿fue real o solo una alucinación causada por el cansancio? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que esa noche había visto algo que nunca podré olvidar. Al día siguiente le pedí el favor a un amigo que recogiera a mi hermana. No quería saber de vehículos ni de carreteras por un tiempo. En mi vida volvería a viajar solo. Después de esa experiencia quedé traumatizado por más de un año. A día de hoy sigo con el trauma, aunque ya ha bajado bastante. Sin embargo, a veces pienso en eso que se apareció y no lo puedo sacar de mi mente. Espero que nunca me vuelva a pasar y, créanme, la historia es 100% real. Suscríbete, me ayudarás mucho con este nuevo proyecto. Muchas gracias. Continuamos. Conducía por la carretera solitaria, una noche oscura. Había estado trabajando hasta tarde. Trabajo en una discoteca, entonces siempre estoy saliendo a las 3 de la mañana, y el único pensamiento que tenía era llegar a casa y descansar. La carretera era estrecha y serpenteaba a través de un denso bosque. No había visto otro coche en kilómetros, y se sentía demasiado el silencio. La radio del coche reproducía una suave melodía que apenas se escuchaba por encima del sonido del motor. Mis ojos se esforzaban por mantenerse enfocados en el camino. Sentía que me iba a quedar dormido, pero luchaba bastante con eso. De repente, de la nada, una figura apareció en el medio de la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, sintiendo cómo los neumáticos chirriaban contra el asfalto mientras el coche se detenía bruscamente. La figura permaneció inmóvil, y mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que veía. Era una mujer vestida completamente de negro. Era de cabello largo, no tan alta, y su rostro estaba ligeramente tapado por su pelo. La radio del coche se apagó de repente, sumiendo todo en un silencio aterrador. Incluso las luces del tablero parpadearon y se apagaron, dejando solo la iluminación de los faros. La mujer no se movió. Parecía estar mirándome aunque sus ojos estaban ocultos. Pasaron varios minutos que se sintieron como una eternidad. No sabía qué hacer, si llamar a la policía o bajarme del coche. Antes de que pudiera tomar una decisión, la mujer comenzó a moverse lentamente. Con un paso medido, caminó hacia un lado del coche. Pude sentir un frío horrible invadiendo el interior del vehículo a medida que ella se acercaba. La observé pasar junto a la ventana del conductor, su mirada fija en mí. La seguí con la mirada mientras continuaba caminando, hasta que ya no pude verla a través del parabrisas. Las manos me temblaban y yo no podía hacer nada. Quedé paralizado. Cuando pude girar la cabeza, miré hacia un lado para ver dónde estaba, pero no había nadie. La mujer de negro había desaparecido sin dejar algún rastro. El miedo me paralizó
Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Pasaron varios minutos hasta que finalmente todo volvió a la normalidad. La radio se encendió, las luces del tablero volvieron a brillar y el motor arrancó sin problemas. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Llegué a casa con el corazón aún latiendo a toda velocidad. Desperté a mi esposa. Quería contarle la historia. Estaba tan histérico que terminé asustándola. Le conté todo, cada detalle. Ella me escuchó con atención. Creo que se asustó también demasiado. Intentó consolarme asegurándome que probablemente fue una alucinación causada por el cansancio, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la mujer de negro, sus ojos vacíos mirándome fijamente. Desde entonces evito esa carretera, especialmente de noche. No sé quién era esa mujer ni qué quería, pero su imagen se ha quedado grabada en mi mente para siempre. ¿Te ha pasado algo paranormal en carretera? Déjalo en los comentarios. Continuamos. Era una noche lluviosa, de esas en las que la visibilidad es limitada, y cada gota de agua que golpea el parabrisas parece intensificar la sensación de incertidumbre. Manejaba por una carretera solitaria, regresando a casa después de un largo día de trabajo. El sonido de la lluvia y el zumbido del motor eran mis únicos acompañantes en ese tramo desolado. Casi siempre viajo solo, por lo que ya me había acostumbrado y se hacía muy normal hacerlo. De por sí me gustaba y lo disfrutaba. Esa noche salí un poco más tarde de lo normal. Por lo general siempre estoy saliendo entre las 6 o las 8 p.m. Pero este día había tenido mucho trabajo y no podía dejar mis responsabilidades a un lado. Iba yo sentado en mi vehículo. Siempre llevo mi mente muy activa, pensando en muchas cosas de mi vida. No suelo escuchar música mientras manejo, entonces así me concentro más fácil. El reloj en el tablero marcaba más o menos las 11:45 p.m. Sentía más frío que de lo normal y el clima estaba bastante pesado, pero nada complicado. Procuro siempre llevar la mirada hacia adelante y estando atento de todo lo que va sucediendo o de cualquier vehículo que pueda aparecer en el camino. Cuando de repente, un destello blanco apareció frente a mis ojos. Era como un niño. Fue apenas visible bajo la cortina de lluvia. Cruzó la carretera de un salto. Reaccioné instintivamente pisando el freno a fondo. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado y el coche se detuvo de manera brusca. Mi corazón latía demasiado fuerte y una sensación de pánico me invadió por completo. No sabía si había atropellado a alguien. Tenía que salir a mirar, pero llovía demasiado. Sin embargo, tuve que hacerlo. Abrí la puerta del auto y salí, sintiendo la fría lluvia empaparme al instante. Miré para todos los lados creyendo que iba a estar tal vez a un lado de la carretera o atrás del vehículo, pero no había nadie. La carretera estaba vacía y la única luz provenía de los faros de mi coche, que iluminaban el asfalto mojado y los arbustos al borde del camino. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz resonando en la oscuridad, pero no obtuve respuesta. Ese silencio fue horrible. Tenía una sensación que nunca había sentido jamás, una soledad indescriptible. Entonces escuché algo que me dejó privado en ese momento, una especie como de risa. No fue una, sino varias risas. Parecían como de niños burlándose de lo que me estaba sucediendo. Realmente creí que sí podían ser niños de pronto jugando por ahí, pero después de un momento caí en cuenta que por ahí no hay nada. Era prácticamente imposible. Además, las condiciones climáticas no dan para que haya niños en esa zona. Giré sobre mis pies, tratando de localizar el origen del sonido, pero no veía a nadie. El sonido de las risas aumentó, mezclándose con el sonido de la lluvia cayendo. Me sentí atrapado en una pesadilla. Corrí hacia los arbustos, apartando las ramas con las manos mojadas.
buscando desesperadamente cualquier señal del niño, pero no encontré nada, solo el vacío oscuro de la noche. Volví al coche. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta y encendía el motor. Quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Solo fue subirme al carro y dejé de escuchar eso. Estaba demasiado asustado y confundido a la vez. No me cabía en la cabeza semejante situación que me había pasado. Uno nunca cree que le vaya a pasar eso. Con el corazón latiendo y las manos temblando, aceleré dejando atrás ese tramo de carretera. No me detuve hasta llegar a mi casa, todavía en shock por lo que había experimentado. Durante semanas seguía escuchando las risas en mi mente. No podía superarlo, fue bastante traumático. Desde aquella noche dejé mi escepticismo y ahora creo que hay muchas cosas extrañas que suceden en el mundo y que no podemos explicar. Muchas gracias por escuchar mi relato y espero que nunca les pase alguna situación como esta. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Te ha pasado algo así? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te notifique cuando suba un video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en los comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.